de comprobación. Y antes de iniciar con lo que es el procedimiento de acuerdo conclusivo, me gustaría hacer una especie de, pues de llevar un poquito los antecedentes del por qué estamos hablando hoy por hoy el tema del acuerdo conclusivo. Y como ustedes bien saben, la Procuraduría desde que nace en 2011, que inicia ya sus operaciones y sus funciones en materia fiscal o como defensor de los derechos de los contribuyentes, pues tiene varias facultades sustantivas. Y entre esas facultades sustantivas se encuentra el procedimiento de queja, que es precisamente el antecedente inmediato de lo que hoy es el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque básicamente a través de este procedimiento de queja y a quienes hayan tenido la experiencia de este medio alternativo, porque hablamos de los medios alternativos en materia fiscal, pues saben que es un procedimiento a través del cual el contribuyente puede de manera muy sencilla, de manera muy directa y sin mayores formalismos, simplemente denunciar o reclamar alguna violación, que sienta alguna vulneración a sus derechos fiscales, para que la Procuraduría pueda ser defensor en este procedimiento de los contribuyentes. Y a partir de ahí, de este procedimiento muy flexible, muy chiquito, con plazos muy cortitos, a diferencia de los procedimientos jurisdiccionales, fue que se ubicaron ciertos espacios, se ubicaron ciertas necesidades del contribuyente cuando se trataba de violaciones que el contribuyente consideraba cometidas dentro de un procedimiento de fiscalización o las facultades de comprobación. ¿Qué sabemos de estos ejercicios de facultades de comprobación? Pues hablamos por excelencia por la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, ahora la revisión electrónica que también se puso muy de moda, que es una herramienta pues que a través de todos los medios electrónicos cuentan ya las autoridades fiscales, no solamente el Servicio de Administración Tributaria, aunque claro, por supuesto, la mayoría de los asuntos siguen siendo protagonizados por el Servicio de Administración Tributaria, incluida el porcentaje de los acuerdos conclusivos que se presentan, tanto facultades de comprobación por parte del SAT como del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es posible, y del propio Infonavit. Entonces, básicamente, si hablamos un poquito más apegado a todas las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria, sobre todo en materia aduanera, porque efectivamente pues es la autoridad encargada de realizar estas facultades y que como también ustedes sabrán, pues ya se da la existencia de la Administración General de Aduanas de México, donde se pretende o donde ya se establece que se va a desconcentrar. Hay un nuevo organismo que se va a hacer cargo de todas estas facultades en materia de comercio exterior y aduanera. Pero básicamente el antecedente inmediato del acuerdo conclusivo pues fue la queja. ¿Por qué la queja? Porque cuando se hablaba o el contribuyente denunciaba este tipo de violaciones, y ojo, esto también nos va a servir mucho para diferenciar el papel que tiene la Procuraduría en un procedimiento de queja y el papel que desempeña la Procuraduría, pero dentro del acuerdo conclusivo, que son procedimientos que si bien son regidos, son regulados y son substanciados por la Procuraduría, las cachuchas, si me permiten la expresión, son diferentes en un acuerdo conclusivo y en una queja, ¿no? Pero decía yo que en este procedimiento de queja pues empezó a advertir la necesidad o ciertos espacios que habría que cubrir por parte del contribuyente, porque el primer impedimento que había cuando existía alguna violación por parte de la autoridad o bien el contribuyente reclamaba, oye, exhibí diversas pruebas para acreditarle a la autoridad, ejemplo, la legal estancia en el país de la mercancía, o que el ingreso que me están considerando en el apartado de ingresos no son ingresos, sino que se debe a un préstamo, por ejemplo, acredité que tengo el contrato, que tengo el reintegro de ese préstamo a la persona que realizó el préstamo, en fin, y la autoridad no ha valorado esas documentales, no ha valorado correctamente esas documentales. El primer impedimento que surgía o que se tenía es que la queja no suspende los plazos ni las actuaciones por parte de las autoridades fiscales. Es decir, tendría que surgir o llevar a cabo el procedimiento tal y cual estaba regulado en la ley y que ahorita vamos a ver y seguramente ustedes conocerán que las facultades de comprobación pues están llenas de formalidades, de plazos,
plazos sacramentales que de no cumplirse básicamente queda sin efecto la actuación de las autoridades, ¿no? Pero precisamente dado estos espacios, la confianza que poco a poco los contribuyentes, los despachos de abogados, los despachos de contadores, los grupos organizados de contribuyentes fueron depositando en la Procuraduría, fue que nace esta inquietud o nace este procedimiento alternativo en materia fiscal, que es el acuerdo conclusivo. Y particularmente también me gusta decirlo, porque no, el procedimiento de acuerdo conclusivo ha sido un procedimiento, no es único, no es único en el mundo. Hay países de primer mundo que cuentan con ciertos sistemas alternativos y más aún en materia fiscal. Lo cierto es que la Comisión Fiscal, incluso de la ONU, ovacionó, reconoció el trabajo que viene haciéndose a través del acuerdo conclusivo por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Por qué? Porque si bien no es único en el mundo, lo cierto es que sí tiene lo mejor, digamos, lo mejor de los procedimientos, o es un procedimiento perfeccionado que permite a los contribuyentes en México tener esta o acceder a la justicia alternativa en facultades tan invasivas, podríamos decir, porque la realidad de las cosas es que si bien la autoridad fiscal tiene distintas facultades, facultades de gestión, de vigilancia, de control, y las facultades de comprobación, que son las que tienen más formalidades, más plazos, e incluso también pues más invasivas, incluso el domicilio fiscal de los contribuyentes, es que se da o nace este procedimiento del que vamos a platicar esta mañana. Cuando nace la Procuraduría o cuando inician los trabajos, porque no es al mismo tiempo que nace la Procuraduría y inicia automáticamente funciones, sino que pasaron varios años, pero fue en septiembre del 2011 donde se inicia ya formalmente las actividades de la Procuraduría. Y no fue sino hasta enero del 2014 que entra en vigor este nuevo procedimiento, entra en vigor una reforma que se realiza al Código Fiscal de la Federación y que fue una de las buenas noticias de la reforma del 2014, la inclusión de este procedimiento alternativo conocido como acuerdos conclusivos en nuestra legislación fiscal, en el Código Fiscal. Entonces, básicamente la importancia de este procedimiento y que debemos considerar de todo lo que yo les he comentado, lo que hemos platicado hasta ahorita del procedimiento de queja, de cómo se va desarrollando los espacios, los beneficios y demás, lo cierto es que el acuerdo conclusivo, además, o mejor dicho, es la principal o descansa en el artículo 17 constitucional de la Constitución Política y tiene que ver o se inscribe o consagra el derecho general de acceder a la justicia alternativa que precisamente se prescribe en el artículo 17 constitucional, donde se precisa, donde se prevé que todas las leyes federales deben promover, deben incluir la justicia alternativa para la solución de controversias. Es decir, se reconoce que es derecho no solo de los contribuyentes, sino es un derecho humano general para todas las personas, para todos los gobernados, que las disposiciones federales incluyan y den entrada a los medios alternativos. Además de lo que ya sabemos de todos los medios jurisdiccionales, de los medios judiciales de defensa con los que cuentan los gobernados y particularmente hablando de materia fiscal y aduanera de los contribuyentes. Este es un procedimiento alternativo de justicia alternativa para los contribuyentes en México, ¿no? Entonces realmente la importancia de esta figura pues se inserta o se sustenta del artículo 17 constitucional. El acuerdo conclusivo como tal, decíamos, es un medio alternativo de solución de controversia conocido como MAC, que se inserta de manera adicional y más aún, decíamos, en las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Y este procedimiento nace y se da antes de que se llegue a la etapa final con la que normalmente, y no digo que necesariamente o forzosamente todos los procedimientos de visita domiciliaria, de revisión de gabinete, terminen en una determinación de crédito fiscal. Esto cambió hace un par de meses. La realidad de las cosas es que no me había tocado. Ahora ya puedo decir que sí he visto facultades de comprobación por parte del Servicio de Administración Tributaria que terminan
sin una determinante de crédito fiscal. Y esto se debe a que a lo mejor en el procedimiento como tal de auditoría, de revisión, la autoridad conoció, reconoció que la contabilidad, la forma que opera el contribuyente, que registra sus operaciones es correcta. Es decir, ahora sí me ha tocado ver que a lo mejor no es la estrellita del contribuyente bien portado, pero lo cierto es que no hay una determinación de crédito. Y también me ha tocado ver ahora ya en el tema de acuerdos conclusivos que a través de este procedimiento se evita lo que antes no sucedía, antes del 2014, que decíamos a partir del 2014 para acá, relativamente es un procedimiento administrativo nuevo, es un procedimiento relativamente nuevo, ya con algunos años de experiencia y que, por cierto, para este año hay ciertas reformas para este procedimiento, que a partir del 2014 que nace hasta 2021, es decir, 7 años después, pues existe una reforma, la primera reforma que modifica ciertas disposiciones del acuerdo conclusivo y que, por supuesto, también las vamos a mencionar. Y por eso se decía antes de la determinación de crédito, todo el procedimiento de acuerdo conclusivo debe ser antes de que exista una determinante. Y vamos a ver que efectivamente esta reforma de la que les hablo establece ya un plazo para poder acceder a esta justicia alternativa de la que hemos platicado. ¿Cuáles son las generalidades de las facultades de comprobación? Que si bien no las vamos a hablar particularmente, es decir, no vamos a decir una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica, no vamos a hablar de los plazos o las regulaciones porque de entrada sabemos que son facultades generales o facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal para los contribuyentes, para poder vigilar, para poder pues hacer constar si el contribuyente cumple o no debidamente sus obligaciones fiscales. Lo cierto es que estas facultades tienen ciertas generalidades. Si hablamos de una auditoría o de una revisión de gabinete, por regla general, vamos a saber que la auditoría o la labor propia de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes, de alguna inspección de sucursales, del domicilio fiscal, de la contabilidad, durará por regla general o en promedio 12 meses. 12 meses cuenta la autoridad para hacer toda esta labor de auditoría, de comprobación, de revisión de la propia contabilidad y este plazo se puede ampliar hasta 6 meses más, pero por regla general estamos hablando de 12 meses. Durante este plazo, la autoridad pues, puede levantar actas, puede levantar oficios, puede requerir al contribuyente información, documentación, cualquier documentación que la autoridad considere o estime necesaria que el contribuyente debe aportar puede ser requerida dentro del plazo de estos 12 meses. Una vez que concluye ya la labor propia de esta vigilancia o de esta revisión de la contabilidad, las autoridades por ley cuentan con 6 plazos para determinar la situación fiscal del contribuyente. Y cuando digo determinar la situación fiscal, no necesariamente implica la determinación de un crédito fiscal. Lo cierto es que también hay que considerar que cuando la autoridad inicia una facultad de comprobación, lo cierto es que ella tiene un análisis previo, ya hay una programación previa, es decir, la autoridad ya tiene un indicio, si me permiten decirlo así, ya tiene una noción de qué es lo que posiblemente o eventualmente va a encontrar en esa revisión, más todo lo que pudiera sumarse a esa revisión ya con la revisión integral de la documentación o la documentación física del contribuyente. Es decir, un ejercicio de facultades de comprobación no es una casualidad, o sea, realmente si hay parámetros, si hay programas, si hay factores de riesgo, que la autoridad, pues, evidentemente programa y detona ciertas facultades de comprobación y que, por supuesto, la autoridad fiscal, pues, ya tiene, pues, ciertos elementos que le permiten saber qué es lo que posiblemente va a encontrar en la revisión de la contabilidad de los contribuyentes. Entonces, digamos que por regla general, el tiempo aproximado para la resolución, para que la facultad de comprobación de la autoridad fiscal termine, estamos hablando de 18 meses. Para la autoridad fiscal, o mejor dicho, primero lo vemos del lado del contribuyente. 18 meses para el contribuyente, pues es un plazo
largo, es un plazo extenso, son muchas las cuestiones que el contribuyente tiene que estar atendiendo durante la auditoría, es decir, es un plazo considerable y para el contribuyente puede llegar a ser un plazo prolongado. Pero si lo vemos del lado de la autoridad fiscal, este plazo de 18 meses tal vez resulte pequeño, resulte un plazo corto. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a hablar o vamos a saber que un auditor o una autoridad fiscal no solamente llevará una facultad de comprobación para un contribuyente, sino que a la par, de manera simultánea, las autoridades pues tienen múltiples facultades y procedimientos de comprobación para diferentes contribuyentes, por lo que el plazo de 18 meses para la autoridad puede llegar a ser corto, puede llegar a ser pues relativamente inflexible, porque aparte son plazos sacramentales, plazos que decíamos que si no se cumplen, como lo precisan las disposiciones fiscales, la sanción que tiene el no cumplir o no respetar estos plazos es que todo lo actuado, todo lo realizado ya por la autoridad fiscal queda sin efectos, por lo cual pues es muy muy cuidado por las autoridades fiscales que los plazos sean respetados. Y digo muy cuidado, el que efectivamente pasados los 12 meses se concluya la labor de la auditoría, es decir, ejemplo, que se levante el acta final de visita, porque si no se levanta dentro de los plazos de los 12 meses, pues quedará sin efectos a lo mejor los 8, los 10, los 11 meses, en donde la autoridad ya tuvo una inversión de tiempo, de recursos humanos, recursos administrativos, de esfuerzo por parte de la autoridad, por lo cual sí es muy cuidadosa la autoridad de respetar los plazos para evitar pues la sanción legal que se precisa en las disposiciones para que quede sin efectos el procedimiento, ¿no? Y después, pues tiene 12 meses para determinar esta situación. Entonces vemos cómo desde la perspectiva por parte del contribuyente puede resultar un poco el tiempo, o más bien mucho el tiempo, muy largo los plazos para llevar a cabo o terminar una facultad de comprobación, y por el lado de la perspectiva de la autoridad, pues 18 meses pues son muy poquitos, ¿no? Justamente por el tema de que no solamente se lleva a cabo las facultades de un solo contribuyente, sino que de manera simultánea pues se tienen abiertas varias auditorías. Entonces, si lo vemos antes de la existencia del acuerdo conclusivo, ¿cuál es el escenario que todos sabíamos, que todos avisorábamos antes de la existencia del acuerdo conclusivo? Pues era una auditoría, era un escenario en el cual, por su naturaleza, siempre iba a haber un conflicto de interpretación, o normalmente había un conflicto de interpretación por parte de las autoridades, es decir, los intereses a veces o las pretensiones del contribuyente no son las mismas que la autoridad fiscal, ¿no? Porque hay esa interpretación de, oye, yo cumplí correctamente con el pago de mis impuestos, registré en mi contabilidad los movimientos, los pedimentos de importación, cumplen con toda la normatividad que en su momento se requería, y por parte de la autoridad puede llegar o puede asentar hechos u omisiones que den origen a este conflicto de intereses, que haya que no haya un consenso de la autoridad con el contribuyente derivado justamente de la revisión de la contabilidad. ¿Cuál era el escenario? Invariablemente tenía el contribuyente que esperar estos 18 meses para ver si al final de los 18 meses la autoridad consideraba que acreditó o no, desvirtuó o no las observaciones que había realizado, porque sabemos que durante este procedimiento de revisión, tanto de revisión de gabinete como de visitas domiciliarias, el contribuyente tiene la posibilidad, el derecho de aportar pruebas que en su caso acrediten que lo que la autoridad está asentando no es correcto, o bien debe prevalecer el criterio del contribuyente. Pero si al final de la historia de estos 18 meses la autoridad determinaba un crédito fiscal, sabíamos que el escenario era irnos a los medios tradicionales de defensa, que claro, también importante recordar que en el procedimiento de auditoría como tal, también es un derecho por parte del contribuyente corregir su situación fiscal. Es decir, si el contribuyente estaba de acuerdo
con los hechos y omisiones calificados por la autoridad, pues el contribuyente podía regularizar su situación fiscal dentro de las facultades de comprobación con ciertos beneficios, ¿no? Que era la condonación de las multas en ciertos porcentajes, reducción de estos porcentajes de multa, y bueno, al final el contribuyente de cualquier forma tenía que esperar estos 18 meses para ver si corrigió de manera correcta y a satisfacción de la autoridad sus contribuciones, ¿no? Si pagó o no, o si regularizó o no correctamente su situación fiscal. Y pues, ¿cuál era el beneficio? Pues relativamente podríamos decir que ninguno, porque al final tendríamos que esperar los 18 meses, saber si corregimos o no corregimos en el caso de que el contribuyente haya optado por este beneficio de la corrección o de la autocorrección fiscal, o bien esperar la determinante del crédito para, incluso previo a que existiera la determinante del crédito, seguramente el empresario, el contribuyente, ya había tocado la puerta tanto del contador como del abogado para una eventual medio de defensa, ¿no? Pero ¿qué pasa? A partir de diciembre del 2013, que se inserta ya y que decíamos estrenamos como tal el acuerdo conclusivo, ya el contribuyente podía acceder o podía tocar la puerta en la Procuraduría para poder solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Es importante precisar que si bien en el acuerdo conclusivo este derecho de la autocorrección también se hace patente en caso de que esa sea la pretensión del contribuyente y que los beneficios que tiene regularizarse, porque vamos a distinguir aquí la palabra autocorrección con la palabra regularización en procedimiento de acuerdo conclusivo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces decíamos, en la figura de acuerdos conclusivos, pues permea o permite al contribuyente acceder a un medio alternativo antes, sin esperar a que concluya la auditoría, y poder sentarse con la autoridad, poder charlar, poder aportar pruebas, poder ofrecer diferentes medios de prueba, no solamente pruebas documentales, que también aquí es algo interesante, algo importante. No se limita solamente a pruebas meramente documentales, como en su momento podría ser en una facultad de comprobación de la autoridad, donde básicamente la remesa o la comunicación que tiene la autoridad con el contribuyente, pues se limita exclusivamente a la aportación de evidencia meramente documental. En el acuerdo conclusivo eso se amplía, no solamente son pruebas documentales, sino que también se permite otro tipo de pruebas acorde a la necesidad del contribuyente o a la necesidad de la materia de la cual se esté hablando. La materia aduanera, que dicho sea de paso, creo que es la que nos permite o la que permite un poco más de flexibilidad en algunos medios probatorios. Hablando ya de procedencia, plazos y requisitos como tal del acuerdo conclusivo, vamos a ver, recapitulamos. A partir del 2014, el contribuyente tiene derecho a acceder al medio alternativo, que es el acuerdo conclusivo, sobre qué lo voy a solicitar o por qué lo voy a solicitar o cuál sería la finalidad del contribuyente solicitar un acuerdo conclusivo, que aquí hago un pequeño paréntesis. Y a lo mejor no es porque en este momento yo esté representando la Procuraduría, pero lo cierto es que como abogada creo que actualmente, al existir facultades de comprobación, sí o sí, tendría que ser por regla general que el contribuyente aproveche el acuerdo conclusivo, sea cual sea el escenario final con el que culmine el acuerdo conclusivo, y lo vamos a ver, porque creo que al final de la historia, aún y cuando estemos en el peor de los escenarios en un acuerdo conclusivo y vamos a ver cuáles son esos tipos de escenarios, el contribuyente invariablemente pues obtendrá un beneficio para, en su caso, si no hubo una solución, si no hubo una resolución dentro del acuerdo conclusivo favorable a sus intereses y que eso le orille a acceder a los medios alternativos de solución, perdón, a los medios judiciales de defensa o jurisdiccionales de defensa, créanme que el escenario que va a tener en el acuerdo conclusivo pues será seguramente mucho más favorable. ¿Sobre qué vamos a solicitar el acuerdo conclusivo? Precisamente va a ser sobre los hechos y las omisiones. Puede ser uno, pueden ser varios, puede ser todos los que la autoridad hubiera calificado y que hayan sido consignados por la autoridad fiscal. Esto es por regla general, ¿eh? Por regla general, en la última acta parcial ya hay una calificación de hechos y omisiones, en el acta final, en el oficio de observaciones y, ojo, en el acta de inicio del procedimiento
aduanero, el famoso PAM o una resolución provisional cuando se trata de una revisión electrónica, que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Es decir, en estos documentos normalmente la autoridad nos adelanta ya cuáles fueron las evidencias, cuáles fueron los hallazgos que encontró derivado de la revisión de la contabilidad, de los pedimentos, de cualquier información contable que haya revisado la autoridad, es decir, respecto al periodo, porque eso es importante, normalmente el ejercicio de facultades de comprobación, o mejor dicho, siempre el ejercicio de facultades de comprobación tiene que tener una finalidad específica, que tienen que señalar los impuestos que se están revisando y el periodo sobre el cual descansa la revisión de la autoridad respecto de esa contabilidad o respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y sobre ese periodo, sobre esos impuestos, en su carácter ya sea de sujeto directo, de sujeto retenedor de ciertos impuestos, la autoridad determinará o adelantará cuáles fueron los hallazgos que encontró derivado de la revisión de la contabilidad. Y normalmente en la última acta parcial o en el acta final, en el oficio de observaciones, la autoridad podrá señalar el contribuyente, ejemplo, no acredita el origen de los depósitos bancarios de tal cual. No acredita de dónde provienen o no están registrados en contabilidad y se consideran ingresos, ¿no? O bien el contribuyente no acredita la legal estancia de la mercancía, porque si bien importó a través de pedimentos de importación temporal, esos pedimentos o el plazo está vencido y no acredita el retorno de las mercancías al extranjero, o bien el cambio de régimen aduanero para el cual fueron importadas de manera temporal, ¿no? Y ahí es donde el contribuyente dice, oye, no, si yo retorné las mercancías, aquí está mi pedimento, o esos ingresos que tú consideras que esos depósitos bancarios en mi cuenta bancaria son ingresos, yo puedo acreditar que son préstamos, que son donativos, que es algún otro concepto que no necesariamente tiene que ser ingreso, ¿no? Y ahí es donde hay esa diferencia de intereses o esa diferencia de interpretación. O bien, al final de la charla o al final de toda esta facultad de comprobación, puede ser que el contribuyente sí esté de acuerdo con los hechos y omisiones de la autoridad, pero eso solamente es una pequeña parte de lo que puede ofrecer el acuerdo conclusivo, porque también sirve para regularizar la situación fiscal de los contribuyentes. Hay quien a la fecha considera que el acuerdo conclusivo únicamente sirve para el caso de que yo esté de acuerdo con los hechos y omisiones de la autoridad, que voy a regularizar y que voy a condonar multas, porque vamos a ver que ese es otro de los beneficios del acuerdo conclusivo, pero eso es falso. Realmente el acuerdo conclusivo no solamente se limita a un acto de autocorrección o regularización por parte del contribuyente, sino que ofrece distintos escenarios que benefician al contribuyente en diversas perspectivas. Entonces decíamos que en tratándose en materia aduanera, ojo, cuando hay una visita profunda o una visita domiciliaria donde esa visita tenga como finalidad, además de revisar impuestos al comercio exterior, que se trata de una facultad o una revisión meramente de comercio exterior o aduanera, lo cierto es que durante estas facultades, durante el inicio de estas facultades, normalmente la autoridad también verifica la legal estancia de mercancías de procedencia extranjera. Y ojo, si estamos hablando de este tipo de facultades, el acta de inicio de la visita se considera en términos del artículo 155 de la ley aduanera que esta acta hará las veces de acta final en la parte de la visita que se relaciona con los impuestos al comercio exterior. Entonces hay que tener aquí muy específicamente o tener muy en cuenta que si bien por regla general en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones, la autoridad hace la calificación de ciertos hechos y omisiones que pueden dar o que pueden entrañar el incumplimiento de las disposiciones fiscales, en materia aduanera este escenario es diferente o es excepcional. ¿Por qué? Porque puede estar iniciando la visita y ojo, aquí tendríamos de manera paralela dos procedimientos. La visita profunda que tendrá que concluirse con todos los plazos que ya sabemos, o por regla general que son los 12 meses y los 6 meses para determinar el crédito fiscal, se abre de manera paralela un procedimiento administrativo en materia aduanera. Es decir, cuando el contribuyente no acredita la legal estancia y es procedente al embargo precautorio de esas mercancías, esa acta de inicio de la visita
para efectos del PAMA es o funge como acta final, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta esto en materia de aduanera, porque como les decía, la reforma para este año, que entró en vigor este año y que seguramente estará vigente hasta que no se reforme, solamente el contribuyente tiene ciertos plazos que vamos a ver para poder accionar o para poder solicitar, para poder acogerse a este beneficio de procedimiento alternativo. ¿Cuál es el momento? Es muy importante, ¿cuál es el momento para solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo? Vamos a hablar de dos brechas o dos momentos diferentes. Cuando nace el acuerdo conclusivo en 2014 hasta 2020, el contribuyente tenía derecho, solamente lo hago como antecedente, porque ya no está vigente, pero es necesario que sepamos qué sucedió. En 2014 a 2020 el contribuyente podía solicitar el acuerdo conclusivo hasta antes de que se le notificara la resolución determinante de las contribuciones omitidas. En 2021, al amparo de la reforma que entró en vigor en este 2021, se reforma el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación y ahora se establece un plazo de 20 días hábiles a partir de que se levantan estos documentos. Es decir, que en 2020, ejemplo, un contribuyente hoy le dejan el citatorio, hoy le están notificando el citatorio para mañana notificarle la resolución determinante del crédito fiscal. Si hoy el contribuyente, en 2020, ¿no? El contribuyente iba y presentaba su solicitud de acuerdo conclusivo, aún y cuando ya le hayan solicitado, perdón, ya le hayan notificado el citatorio para la resolución determinante, el contribuyente podía acceder a la figura de acuerdo conclusivo, porque las disposiciones fiscales decían hasta antes de que se notificara el crédito fiscal. Entonces, el citatorio, si bien ya era un acto preparatorio para la notificación aún no se materializaba y el contribuyente podía solicitar el acuerdo conclusivo. Ahora ya no, se establece un plazo de 20 días hábiles y que vamos a platicar un poquito más a detalle más adelante. ¿Cuáles son las facultades de comprobación de la que estamos hablando y que nos dan la procedencia para poder solicitar un acuerdo conclusivo? Pues es la revisión de gabinete, la visita domiciliaria, la revisión electrónica y los procedimientos administrativos en materia aduanera, siempre que estos se den dentro de un proceso o deriven de un proceso de visita domiciliaria. Este es el artículo 69G que les decía sufre reformas en 2021 y que decíamos antes podía solicitarse antes de la emisión de la resolución determinante, ahora solamente podrá presentarse dentro del plazo de 20 días posteriores al acta final, el oficio de observaciones o la resolución provisional. ¿Por qué surge o por qué se da esta reforma? Porque antes se podía hasta antes de la notificación del crédito fiscal y ahora ya no, ya ahora nos tenemos que ajustar a este plazo de 20 días. Hago dos comentarios. Primero digo por qué ya no se puede y después digo o explico por qué debemos ser particularmente cuidadosos en este plazo, porque básicamente si no lo hacemos dentro del plazo ya no lo vamos a poder hacer. Entonces es importante que el contribuyente, o normalmente, como sucede en México lamentablemente, consultamos al contador, consultamos al abogado, consultamos al especialista en cualquier escenario cuando ya tenemos el problema encima. Es decir, cuando ya está el crédito fiscal, cuando ya está la multa, cuando ya hay un acto de autoridad por parte de la autoridad fiscal, entonces es cuando el contribuyente se preocupa y empieza a buscar alguna asesoría. Lo cierto es que también es una realidad, que no solo en estas circunstancias, o es decir, ya hay una evolución por parte del empresario, del contribuyente, de los abogados, de los contadores, que no solamente es correctiva sus funciones, sino también es preventiva. Y en este caso, hablando propiamente del acuerdo conclusivo, es de suma trascendencia que sea preventivo, es decir, que se vaya acompañado ya del despacho de contadores, de abogados, de los especialistas en materia aduanera cuando se tienen estos temas y más aún por este plazo de 20 días. Ahora contesto o respondo por qué hay este cambio ¿por qué se da esta reforma? De pasar de
antes de la emisión de la resolución determinante, a ahora solo puede presentarse dentro del plazo de 20 días. Pues el legislador en esta reforma fiscal de la que estamos hablando, esta pequeña parte de la limitación no quiero decir limitación, pero en realidad sí es una acotación del plazo para la solicitud de acuerdo conclusivo, se precisa en esta exposición de motivos que algunos, así se dice, algunos contribuyentes utilizaron de manera errónea el acuerdo conclusivo y lo utilizaron únicamente para hacer caer en el error a la autoridad fiscal sobre la suspensión de plazos. Una de las principales características del acuerdo conclusivo es que el acuerdo conclusivo va a suspender los plazos de los que hablamos, los 12 y los 6 meses que tiene la autoridad para determinar el crédito fiscal. Es decir, en el momento que el contribuyente presenta su solicitud de acuerdo conclusivo, estos plazos se suspenden. Los plazos quedan suspendidos, es decir, tanto la autoridad como el contribuyente entran pues se relajan, ya no transcurren los plazos. Eso da pauta a que el contribuyente pueda tomar un respiro, pueda analizar cuáles son los hechos y omisiones que están siendo calificados por la autoridad fiscal. Y por parte de la autoridad, pues permite a lo mejor ya no a quemarropa, valorar todas las pruebas documentales que el contribuyente en su caso le haya hecho llegar, todas las manifestaciones y demás, también ya no va a ser a quemarropa de, híjole, ante la duda, pues el contribuyente debe, el contribuyente incumplió, porque ya no hubo a lo mejor un tiempo, un espacio correcto para que la autoridad pudiera tomarse el tiempo de valorar todas las pruebas, las manifestaciones o todos los hechos que fue encontrando durante la revisión, porque decíamos, tiene esta auditoría y tiene 2, 3, 5, 10 auditorías más. Entonces fue justamente esa motivación que algunos contribuyentes, algunos así se dice, utilizaron de manera o con otro fin el acuerdo conclusivo. Simple y sencillamente su intención no era corregirse, su intención no era aclarar, su intención no era desvirtuar ningún hecho y omisión, sino simplemente su intención era suspender el plazo para que la autoridad pudiera caer en el error eventual de una vez que se cierra el acuerdo conclusivo y se levanta la suspensión, la autoridad cayera en el error y quedara sin efectos toda la labor de auditoría realizada ya por la autoridad fiscal. Por eso es que el legislador, tratando de prever o previendo algunos casos, fue que modifica esta disposición legal y ahora solamente contamos con 20 días para poder acceder al acuerdo conclusivo. ¿Cuál es la normatividad por excelencia que vamos a aplicar si estamos hablando de un acuerdo conclusivo? La realidad de las cosas es que no es un procedimiento que esté sobreregulado o que exista mucha regulación en las disposiciones fiscales. Ustedes van a ver que es un procedimiento que normativamente es muy simple, es muy, digamos, no es abrumador la cantidad de legislación que podemos encontrar en materia de acuerdo conclusivo, lo que facilita el entendimiento, lo que facilita la operación, pero ojo, no necesariamente porque sea fácil o sea muy simple la disposición, no significa que no tengamos que tener cuidado o ciertas precauciones durante el procedimiento de acuerdo. Vamos a ver que la normatividad, la inicial, y ya lo decíamos anteriormente, es nuestro artículo 17 constitucional. De ahí es de donde depende, de ahí es donde descansa, de ahí es la esencia de este procedimiento de acuerdo conclusivo, que es la justicia alternativa en materia fiscal. Y más aún, en una facultad o en facultades donde pues es realmente paradigmático el que pudiera existir este procedimiento. En el Código Fiscal de la Federación hay un capítulo específico que se regula de los artículos 69C al 69H. Es decir, solamente en el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar 6 artículos que regulan la esencia de los acuerdos conclusivos. Ahora, Código Fiscal de la Federación, nos vamos a los lineamientos que regulan el ejercicio de las facultades sustantivas de PRODECON, que también debe ser conocido, porque ahí es donde se regulan todas las particularidades de todas las facultades sustantivas de PRODECON, la queja, el acuerdo conclusivo, el análisis sistémico, la consulta, en fin, todas las facetas o las facultades que tiene PRODECON, ahí se encuentran reguladas de manera un poco más amplia.
Pero si nos vamos al capítulo específico del procedimiento para la adopción del acuerdo conclusivo, nos vamos a encontrar que solamente van del artículo 99 al artículo 107. Es decir, solo 8 artículos regulan este procedimiento. Si hacemos la suma de los 6 más los 8 de los lineamientos, vamos a encontrar que solo 14 artículos de la disposición o de la normatividad van a dar forma, van a dar plazos, supuestos de procedencia, van a regular todo lo relativo al procedimiento de acuerdo conclusivo, por lo cual, pues advertirán que es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento no sobreregulado, es un procedimiento con solo 14 acuerdos. Perdón, solo 14 artículos los que regulan este procedimiento. Y ahora vamos a aplicar de manera supletoria, porque así lo establecen tanto el Código Fiscal de la Federación como los lineamientos, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a este procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿En qué supletorio? En plazos no previstos, desahogo de pruebas, que podría ser también el caso. Por eso es supletorio el acuerdo conclusivo. Y además, también como parte de la normatividad, quiero yo hacer o precisar que los criterios sustantivos y normativos por parte de la Procuraduría también son disposiciones, digamos, que regulan o que ayudan a dar forma a este acuerdo conclusivo. Estos criterios emitidos por PRODECON nos van a dar una película de algún supuesto, de algún caso, nos van a dar información valiosa también en materia de acuerdos conclusivos. Esta es básicamente la normatividad que iremos a aplicar. Ahora ya entrando un poquito más en cuestiones de forma, es importante precisar que el artículo 99 de estos lineamientos nos dice cuáles son los requisitos esenciales que debe cumplir nuestra solicitud de acuerdo conclusivo. Como cualquier otro trámite ante alguna autoridad fiscal en cumplimiento del artículo 18, por ejemplo, del Código Fiscal, es similar, pero hay ciertas particularidades, ¿no? Cualquier trámite pues debe cumplirse con ciertos requisitos de forma, es decir, ese cascarón que llevará la forma y lo profundo o el fondo de lo que queremos hacer valer ante la autoridad fiscal, pues debe encontrarse regulado por ciertos requisitos. Y pues vamos a hablar que la solicitud primero debe ser dirigida a la Procuraduría, debe contener el nombre, la denominación o razón social cuando se trata de una persona moral, el domicilio fiscal, se debe señalar el Registro Federal de Contribuyentes y en su caso, esto es importante, el giro o la actividad preponderante o el modelo de negocio que desarrolla el contribuyente. ¿Por qué? Porque es importante, porque esto le va a dar una idea de entrada la Procuraduría de qué es lo que hace la empresa, de qué es lo que la autoridad revisó. Ejemplo, una empresa que se dedica a lo mejor a la, no sé, a la prestación de servicios contables. Una empresa que se dedica a la elaboración de alimentos. Una empresa que se dedica a servicios aduaneros. Es decir, el que el contribuyente precise cuál es su actividad nos da una idea o da una idea de cuál será pues la materia que se verá en el acuerdo conclusivo, porque sabemos que también en las escrituras o en las actas constitutivas de las empresas normalmente se estila o así se hace por parte de los notarios para dar facilidad a que las empresas puedan realizar cualquier acto, cualquier operación que pues tenga como finalidad cumplir el objetivo principal de la empresa. Se pone un enunciado de todas las o de muchas actividades que pueden realizar las empresas, pero siempre hay una actividad preponderante, una actividad esencial que realiza el contribuyente, que es parte o es necesario que se conozca por parte de la Procuraduría. Hablando de personas morales, es importante que el representante legal de la empresa cuente, ojo, no solamente con un poder para actos, un poder para actos y cobranzas, por ejemplo, como normalmente se estila. ¿Por qué? Porque hablando del acuerdo conclusivo se requiere un poder especial, un poder suficiente como sería un poder para actos de administración, actos de dominio
o bien un poder especial para suscribir acuerdos conclusivos. ¿Por qué? Porque un poder para pleitos y cobranzas no será suficiente, porque, ojo, lo que está en juego en un acuerdo conclusivo es el patrimonio como tal, ¿no? Hay un trasfondo, es el patrimonio como tal del contribuyente. Si accede a regularizarse, debe contar con este poder para actos de administración y de dominio. Si hay la posibilidad de hacer una propuesta que envuelva o que implique el patrimonio del contribuyente, pues tiene necesariamente que cumplir con este requisito, por lo que este sería una particularidad especial del acuerdo conclusivo donde un poder para pleitos y cobranzas no sería suficiente para que algún apoderado pudiera representar los intereses de una empresa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del patrimonio como tal del empresario, de la empresa, del contribuyente. Se debe designar autorizados, digo, esta es optativa, puedes designar no autorizados. Mi recomendación es que lo hagan, que siempre tengan autorizados, tanto el contador de la empresa, el abogado y la persona especialista en cierta materia. ¿Por qué? Porque si llegado el momento es necesario alguna mesa de trabajo, que vamos a ver cómo se desarrollan estas mesas de trabajo, para qué sirven, estas personas pueden participar en la mesa de trabajo. Entonces es necesario que exista algún autorizado por parte del contribuyente, tanto para acudir a estas mesas de trabajo como simple y sencillamente para recibir notificaciones durante el procedimiento. Se debe señalar un domicilio, el domicilio tanto fiscal como el domicilio para recibir notificaciones, que claro puede coincidir, y correos electrónicos. Este requisito de correo electrónico pues tiene que ver por el tema ahora de la pandemia, que todo se procura hacer de manera electrónica, pero también ya como un medio de contacto por excelencia en cualquier procedimiento, ¿no? Que ya sabemos que va evolucionando o que todo va a que sea más tecnológico. E incluso los números telefónicos de contacto del contribuyente. La solicitud debe contener firma autógrafa del contribuyente o del representante legal. Se debe señalar los datos de identificación de la autoridad revisora, es decir, quién inició o quién realiza esas facultades de comprobación que van a dar origen al acuerdo conclusivo, y se debe precisar la orden, o sea, se deben señalar los datos esenciales de la orden, la solicitud o la resolución en la cual se inician esas facultades de comprobación, y se debe adjuntar copia simple de ese documento en el que se inician las facultades de comprobación. ¿Por qué es importante tener este documento? Porque básicamente aquí se va a englobar el periodo revisado, los impuestos revisados, la documentación, es decir, se van a perfilar o se van a circunscribir ciertas particularidades del caso. ¿Qué ejercicio fiscal es el que se está revisando? ¿Qué impuestos, en qué carácter, de si retenedor o sujeto directo? Nos va a dar o le va a dar a la Procuraduría esa posibilidad de poder enmarcar el ejercicio de facultades de comprobación. Además, se debe contar también con los datos de identificación en el documento que consigna la calificación de hechos y omisiones. Ya decíamos, puede ser la última acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones, la resolución provisional, la resolución provisional en tratándose de revisión electrónica, y se debe adjuntar copia simple, no necesariamente debe ser original, copia simple de este documento. ¿Por qué? Porque básicamente aquí es donde se están calificando los hechos y omisiones que van a ser la materia del acuerdo conclusivo. La constancia de notificación del documento donde conste los hechos y omisiones. ¿Por qué la constancia de notificación? Este es un requisito nuevo, antes no lo era, ahora es necesario. ¿Por qué? Porque recordemos que solamente tenemos 20 días a partir de que se notifica la constancia, se notifica este documento que contiene los hechos y omisiones. Entonces, es relevante, importante para la Procuraduría saber si está dentro del plazo de los 20 días hábiles. Además, aquí hago un paréntesis para precisar, decíamos que en el momento que el contribuyente presente la solicitud de acuerdo conclusivo, se van a suspender los plazos legales con los que cuenta la autoridad. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si la Procuraduría se tarda en admitir, verificar todos estos requisitos o todos estos cumplimientos y la autoridad continúa con las facultades de comprobación?
Pues aquí la respuesta es que hay un procedimiento interno y un proceso interno cuando el contribuyente solicita el acuerdo conclusivo por ministerio de ley. Por ministerio de ley se suspenden los plazos, pero pues ese ministerio de ley no alcanza a poder informar a la autoridad para que la autoridad pues tenga certeza de que el contribuyente presentó un acuerdo conclusivo. Es decir, aun y cuando la Procuraduría no informar a la autoridad sobre esta suspensión, la autoridad está obligada a respetar esa suspensión. Lo cierto es que en el afán de poder regular de manera correcta, de que la autoridad fiscal pueda tener de primera mano la información de quién ya presentó, quién ya solicitó un acuerdo conclusivo, por normatividad, la Procuraduría cuenta con 2 horas después de que el contribuyente presenta su solicitud de acuerdo conclusivo, usted tendrá la certeza de que la autoridad fiscal ya conoce que el contribuyente presentó este acuerdo conclusivo para que la autoridad ya no realice ninguna gestión posterior que pueda afectar el camino del acuerdo conclusivo. Entonces, por eso es necesario que pues se dé el cumplimiento de todos los requisitos y que aun y cuando no se cumplieran de entrada esos requisitos, la Procuraduría por normatividad va a informar a la autoridad sobre la suspensión de los plazos, con independencia o no de si el contribuyente cumplió de primera mano todos los requisitos o de si hay un requerimiento previo, porque también todos estos requisitos pueden requerirse en un acto posterior. También se debe hacer la mención específica o el contribuyente debe identificar cuáles son los hechos y omisiones con los que no está de acuerdo o incluso con los que está de acuerdo y quiere regularizarse. Lo que sí es importante es si la autoridad hizo la calificación de diferentes hechos y omisiones, es decir, hay ingresos acumulables, hay ingresos presuntos, hay deducciones rechazadas y las deducciones rechazadas se debe a comprobantes fiscales que no cumplen con los requisitos, se debe a la estricta indispensabilidad del gasto realizado por el contribuyente, se debe a que el contribuyente no acreditó la materialidad de esos gastos o de esa deducción, es decir, puede haber dentro del rubro de los ingresos, el rubro de las deducciones o el rubro de los pedimentos de importación y temporal, definitiva, en fin, puede haber distintas calificaciones de hechos y omisiones y es importante que el contribuyente identifique todos esos hechos y omisiones y qué es lo que pretenden el acuerdo conclusivo. Es decir, por lo que va a deducciones que tienen que ver por la falta de cumplimiento de requisitos del comprobante fiscal digital, el contribuyente quiere regularizarse. Por lo que va a las deducciones que la autoridad cuestiona sobre la materialidad de esas operaciones, es decir, la autoridad dice, no, yo no, o tú contribuyente no me acreditas que esos servicios, esas operaciones, esas compras realmente se hayan llevado a cabo. Sobre esa partida el contribuyente dice, yo quiero desvirtuar, aquí traigo el contrato, aquí traigo los fletes, aquí traigo el control de inventarios, aquí traigo la forma de acreditar que efectivamente esos gastos se realizaron. Es decir, el contribuyente tendrá que darle camino, o tendrá que definir qué es lo que pretende en el acuerdo conclusivo. Por eso es necesario que el contribuyente haga mención e identifique estos hechos y omisiones. ¿Qué sucedería si el contribuyente únicamente viene por el apartado de deducciones por materialidad? Y con la Procuraduría del análisis del acta final, por ejemplo, se da cuenta que la autoridad no solamente calificó deducciones por la materialidad, sino también por la estricta indispensabilidad, donde le dice al contribuyente, oye, estos gastos no son estrictamente indispensables para tu actividad y por lo tanto no cumplen con los requisitos. Y además, por ejemplo, estas compras no cumplen con los requisitos que prevé o los comprobantes fiscales que amparan esas deducciones no cumplen con los requisitos fiscales porque no se asentó a lo mejor cuando se trata de arrendamiento el número de registro del inmueble, o sea, varias cuestiones que pudieran afectar la deducción de esos comprobantes. La PRODECON, a falta de ese señalamiento, requerirá al contribuyente para que señale qué es lo que pretende hacer con esos hechos, si se va a corregir, si no los va a corregir, o si ya definió que se va a ir a juicio sobre esas partidas, porque eso también es válido. Venir al acuerdo conclusivo solo sobre algunas partes y sobre otras ya sabe el contribuyente que va a firmar
que va a irse a juicio de nulidad. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué el contribuyente, si al final ya va a ir a impugnar alguna cuestión que no va a someter al acuerdo conclusivo, para qué somete otras o para qué se corrige? Vamos a ver eso también, la relevancia o la importancia que tiene, que incluso puede haber acuerdos conclusivos parciales. Se debe señalar qué es lo que pretende el contribuyente, que era lo que decíamos, qué calificación pretende que se le dé. Oye, sí son ingresos, sí son deducciones autorizadas, en fin. Los términos precisos con los que se pretende que la autoridad acepte el acuerdo conclusivo. Es decir, autoridad, yo propongo en el acuerdo conclusivo que aceptes y reconozcas que los comprobantes fiscales sí cumplen con los requisitos, que el gasto es estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque yo me dedico a tal actividad y si yo no hubiera realizado esta actividad, hubieran mermado, no hubiera tenido tantas ventas, en fin, tiene que acreditar, tiene que decir al contribuyente qué es lo que pretende y cómo pretende acreditar. Aquí es importante también la expertise, la experiencia, el caudal probatorio, las pruebas que puedan ofrecerse para tratar de que la autoridad pues se convenza, que la autoridad tenga por acreditada la operación o lo que pretende el contribuyente. La mención, esto es importantísimo, deben mencionar en el acuerdo conclusivo que todo lo que manifiestan se comparece bajo protesta de decir verdad. Y bien, este es en esencia la forma, los requisitos que deben cumplirse en el acuerdo conclusivo. Se puede hacer a través de escrito libre, un escrito libre que cumpla con todos estos requisitos. Pueden utilizar un formato editable y descargable de la página. Si ustedes teclean ahí acuerdo conclusivo, hay un formato que es muy de fácil llenado, donde paso a paso les va llevando cuáles son los requisitos que deben de cumplir para que también lo puedan hacer a través de este formato. Y importante, decíamos que una de las características iniciales o esenciales del acuerdo conclusivo es que hay una suspensión de plazos. Esta suspensión de plazos es lo que descansa, lo que permite el diálogo entre la autoridad y el contribuyente con la intermediación de la Procuraduría. Es decir, el que este procedimiento de acuerdo conclusivo suspenda los plazos, podríamos decir las partes, no es que se relajen, sino las partes entran a otro procedimiento, a otra forma de lograr acreditar sus pretensiones, algo que no pudo hacerse o que no se hizo por la premura de tiempo durante la facultad de comprobación, seguramente se hará por esta suspensión de plazos en el acuerdo conclusivo. Importante también la suspensión de plazos, tan es relevante, tan es importante para abrir espacio de diálogo entre el contribuyente y la autoridad, que también es de suma trascendencia e importancia para la Procuraduría que esta suspensión de plazos no se prolongue más allá de lo necesario. ¿Por qué? Porque, pues, primero es, pues, de interés público que los procesos, los procedimientos se cumplan dentro de los plazos legales establecidos y además porque si no hay un acuerdo, si no hay una negociación a la cual pudiera llegarse a ciertos puertos, el transcurso del tiempo, sabemos, para el contribuyente, cuando se trata de omisión de contribuciones, nos están corriendo los recargos y las actualizaciones. Entonces, es importante que si ustedes ya solicitaron un acuerdo conclusivo y al final de la historia, ya con esas remesas, con esa información, con esa documentación, la autoridad fiscal no considera, considera que no acreditaron, que no desvirtuaron, que no acepta su propuesta de acuerdo conclusivo, es importante que el contribuyente pues tenga cuidado de no prolongar innecesariamente los plazos. ¿Por qué? Porque estarán transcurriendo en su perjuicio recargos y actualizaciones. Y a lo mejor algo que quisimos evitar o algo que queríamos negociar dentro del acuerdo conclusivo, pues nos va a salir ahora sí, como dicen, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces es necesario que tengamos en cuenta que si hay una suspensión, que esta suspensión permite justamente ese diálogo, pero que si nosotros de manera innecesaria prolongamos esa suspensión de plazo sin que se haya alcanzado consenso con la autoridad, pues va a correr en perjuicio del contribuyente. Por ahí hay mensajitos donde les recuerdan, si hay alguna duda, lo pueden hacer por el chat estoy particularmente al pendiente del chat, o bien pueden levantar la mano para poder abrir, para que les permitan utilizar el micrófono.
Ok, entonces continuamos. A partir de enero del 2021 hay supuestos de improcedencia. Y estos supuestos de improcedencia son nuevos, decíamos, la reforma de este 2021 que únicamente impactó en el tema del plazo que tiene el contribuyente solamente 20 días, otra vez hay que recordarlo, 20 días a partir de que la autoridad levanta el acta final. La última acta parcial podría ser el oficio de observaciones o el oficio de resolución provisional en tratándose de revisiones electrónicas. Hay supuestos de improcedencia, no procede el acuerdo conclusivo en estos casos. Cuando las facultades de comprobación se ejerzan para verificar la procedencia de saldos a favor o pago de lo indebido. Ustedes saben que en términos del del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, cuando el contribuyente solicita la devolución de un saldo a favor, la autoridad puede iniciar facultades de comprobación en su calidad de visita domiciliaria para poder verificar esta procedencia del saldo. No es procedente el acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque esta facultad de comprobación se regula dentro del marco o dentro de las disposiciones que regulan el trámite de solicitud de devolución. Entonces, no es procedente el acuerdo conclusivo en estos casos. Tampoco será procedente cuando se trate de una visita en su calidad de compulsa a terceros, es decir, cuando se solicita a través de esta facultad de comprobación por la autoridad que presente cierta información y documentación de un tercero que está siendo auditado directamente y que tuvo operaciones con quien se solicita esa compulsa. Tampoco será procedente el acuerdo conclusivo y aquí pues la respuesta podría ser más evidente, es que no hay un crédito fiscal para el contribuyente, no se está revisando o no se está vigilando sobre el cumplimiento de ese contribuyente, sino de otro, y a través de esa compulsa únicamente pretende obtenerse información para auditar a un sujeto diverso o un tercero. Cuando se trate de actos derivados de cumplimentación a resoluciones o sentencias, y aquí simplemente hago un pequeño comentario, ustedes dirán, ¿cómo de actos de cumplimentación a resoluciones o sentencias? Antes se podía, sí. Ejemplo, el contribuyente en 2013 le determinaron un crédito fiscal. En 2013, recordemos, no existía el acuerdo conclusivo. Le determinan el crédito fiscal y se va a juicio de nulidad. Como no existía el acuerdo conclusivo, pues no podía acceder a él porque todavía no era un derecho que pudiera ser o acceder el contribuyente. Este juicio, que se inicia en 2013, se prolonga, el contribuyente se va a recurso, en recurso le confirman el crédito, se va a juicio de nulidad, en juicio de nulidad reconocen la validez, el contribuyente se va al amparo, en amparo regresan la sentencia, se emite una sentencia en cumplimiento y la sentencia en cumplimiento fue, o la sentencia definitiva de este caso hipotético del que estamos hablando es para efecto de que la autoridad emita una nueva resolución determinante en donde considere o elimine las deducciones que quedaron debidamente reconocidas. Elimine o cuantifique de manera correcta las multas o bien reponga el procedimiento de auditoría en alguna etapa. Le dé a conocer los resultados de la compulsa, de las solicitudes que se hicieron a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es decir, la autoridad o la sentencia definitiva es para que se reponga o se deje sin efectos ese crédito fiscal y se vuelva a emitir. Y esta sentencia queda firme al amparo, ejemplo, en 2016. De 2013 a 2016, que queda firme la sentencia, en 2016 ya existía el acuerdo conclusivo. Y muchos contribuyentes que hicieron, me voy al acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque ya no existe el crédito fiscal, ya no existe la resolución determinante de ese crédito fiscal y eso me da permiso o me permite acceder al acuerdo conclusivo. Y como ya hay una sentencia definitiva y firme donde se autoriza a la autoridad a eliminar deducciones y a volver a determinar ingresos, el contribuyente que hacía en acuerdo conclusivo, venía al acuerdo conclusivo y decía, Prodecon me quiero regularizar. Me regularizo porque hay una sentencia firme, entonces para evitar que la autoridad volviera a emitir ese crédito con las multas, el contribuyente presentaba el acuerdo conclusivo, pagaba las contribuciones y accedía al beneficio de la condonación al 100% de las multas de fondo y de forma que eso es también otras particularidades del acuerdo conclusivo. Quien logre o quien
suscriba un acuerdo conclusivo, todas las multas de fondo y de forma se condonan al 100% en el acuerdo conclusivo. Entonces, antes se podía, por eso es que hago como este ejemplo para poder contextualizar por qué ahora es un supuesto de improcedencia. Ya no se puede, o el contribuyente sí se fue al amparo, se fue al juicio y obtiene una sentencia que elimine o deje sin efectos ese crédito fiscal, ya no podrá venir al acuerdo conclusivo. Y ojo, importante, sabemos que el acuerdo conclusivo únicamente suspendía los plazos del 46A, del 50 del Código Fiscal de la Federación y del 155 de la Ley Aduanera, pero no suspendía los plazos que por ley la autoridad fiscal tiene para dar cumplimiento a una sentencia, que sabemos que son de 4 meses. Una vez que la sentencia queda firme, la autoridad tiene 4 meses para dar cumplimiento. Y si bien no se suspendían esos plazos en virtud del acuerdo conclusivo, porque así no lo prevé las disposiciones fiscales, 4 meses eran suficientes para que el contribuyente pudiera regularizar su situación fiscal, pudiera obtener la condonación de las multas y a la par la autoridad pudiera suscribir ese acuerdo conclusivo y dar cumplimiento a la sentencia a través de la suscripción del acuerdo conclusivo, donde acreditar ante el tribunal el contribuyente ya pagó, ya regularizó, no hay necesidad de volver a emitir el crédito porque el contribuyente regularizó a través de acuerdo conclusivo. Entonces, antes se podía, ahora ya. El siguiente supuesto de improcedencia es cuando haya transcurrido el plazo de 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, el oficio de observaciones y la resolución provisional. Entonces, un supuesto improcedente. Si se me fueron los 20 días, ¿qué creen? Ya no puede o ya no es procedente el acuerdo conclusivo. Por eso es que este tipo de charlas, este tipo de capacitaciones, pues nos permite accionar y reaccionar en tiempo para poder hacer efectivos ciertos derechos. El siguiente supuesto es cuando los contribuyentes que se ubiquen, o más bien contribuyentes que se ubiquen en el supuesto que prevé el segundo y cuarto párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Algunos de ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, que es el procedimiento previsto en este artículo que tiene que ver con las facturadoras, con los CEFOS, con los CEDOS, con las operaciones inexistentes, operaciones simuladas, es decir, seguramente habrán escuchado este procedimiento. No será procedente de aquellos contribuyentes que sean los facturadores o a quien se presuma o tiene el listado definitivo de que ha facturado operaciones inexistentes, no será procedente este procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque se considera que el procedimiento del 69B regido ya tiene o ya se da el derecho de audiencia, se da el derecho de desvirtuar, de aportar pruebas. Entonces, si no se logró acreditar en aquel plazo o en aquel procedimiento, se entiende que ya no podrá hacerse en el procedimiento de acuerdo conclusivo. Este es básicamente como podría verse una cadenita o una secuencia de un acuerdo conclusivo. Fácil, ¿no? Ya vimos cuando es procedente, tengo una visita domiciliaria, la autoridad me notifica hoy el acta final, yo tengo 20 días y vengo y verifico que los supuestos de procedencia se cumplen. Sí, presento mi solicitud de acuerdo conclusivo. En cuanto la presento, sabemos que PRODECON va a informar a la autoridad fiscal a través de un correo electrónico enviado dentro de las 2 horas siguientes a que se recibe la solicitud. Después analizará la Procuraduría si existe algún supuesto de improcedencia, es decir, que no existe algún impedimento legal que restrinja o impida conocer sobre ese procedimiento. Si superamos las causales de improcedencia, está presentado dentro del plazo, está presentado o dentro de los supuestos de improcedencia y hay la suspensión de plazos para la autoridad. Va a haber negociaciones, va a haber, lo vamos a ver ahorita más adelante cómo se lleva este procedimiento. Y finalmente, después de todo ese procedimiento, que también por regla general no hay una disposición legal que establezca un plazo, es decir, no hay un artículo, una disposición que diga el acuerdo conclusivo, el procedimiento de acuerdo conclusivo debe durar 3 meses, 6 meses, 1 año. No hay tal disposición, pero lo cierto es que se procura, esto dependerá de cada
supuesto específico, claro está. Hay asuntos más complejos, con más partidas observadas, con más temas que resolver, a lo mejor con más diligencias, más mesas de trabajo, inspecciones oculares, es decir, cada caso particular dará la pauta para que el acuerdo conclusivo continúe o no. Al ser la Procuraduría rector de este procedimiento, si una vez que las partes ya agotaron todas las instancias, todos los argumentos, todas las pruebas, determinará la Procuraduría el cierre o el escenario que habrá que suceder de ese acuerdo conclusivo. Pero por regla general, o sea, si tuviera que compartirles un tiempo estimado de tramitación de acuerdo conclusivo, este sería de 6 meses. Cuando un acuerdo conclusivo excede los 6 meses, ya hay un análisis de a dónde va, qué hay que hacer para pues tratar de concluir, tratar de darle la puerta, la salida, las opciones para, en su caso, pues la firma de un acuerdo conclusivo. Hay asuntos que incluso pues duran menos de 6 meses. Ejemplo, aquellos donde el contribuyente dice, tiene razón la autoridad, omití el pago de tales impuestos, me regularizo, los pago, presento mis complementarias y condóname las multas a través del acuerdo conclusivo. Puede pasar 2 meses, 3 meses, menos de 6 meses, pero por regla general estamos hablando de un proceso o un tiempo estimado de 6 meses. Ya decíamos lo de la oportunidad de la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo, que ahorita es algo que pues se debe llevar a casa como importante 20 días después de que se levanten estos documentos que ya vimos. Si se nos pasan estos plazos, ya no es procedente la solicitud de acuerdo conclusivo. Entonces vamos a perder todos los beneficios, todas las ventajas, todas las posibilidades, opciones, el abanico de opciones que teníamos en el acuerdo conclusivo, simple y sencillamente van a perderse por no accionar el acuerdo conclusivo en tiempo. ¿Cuáles son las dudas que han surgido para los contribuyentes en este plazo de 20 días que prevé el 69G? Importante, sí, porque, ejemplo, si yo estuviera hablando de un acta final, la autoridad hoy levanta el acta final. Esa acta final es una actuación que se levanta con testigos, con el contribuyente, con la autoridad, pero ese documento como tal no es o no hace las veces de una notificación formal, es decir, no entra dentro del proceso formal de una notificación en materia fiscal. Es decir, esta no surtirá efectos. Si hoy se levanta el acta final, mi plazo de los 20 días empieza a correr al día siguiente. Al día siguiente es mi día 1 y contar los 20 días. ¿Qué pasa si la autoridad me notifica el oficio de observaciones? Este documento sí se notifica, sí debe ser notificado dentro de las formalidades que prevé el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si hoy me notifican el oficio de observaciones, conforme al 134, mi notificación surte al día siguiente y mi día 1, hoy es martes, surte efectos el miércoles, mi día 1 será el jueves. Y la resolución provisional, igual que el oficio de observaciones, también surte efectos. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta estas particularidades para evitar incurrir en alguna interpretación que nos pueda causar problemas con el tema de procedencia dentro de los 20 días del acuerdo conclusivo. Mesas de trabajo y reuniones técnicas. Esta es una ventana, es una opción, es una probabilidad, una posibilidad de que en acuerdo conclusivo el contribuyente pueda tener una mesa de trabajo o una reunión técnica con la autoridad fiscal. Esto es muy importante, sí, tiene una gran relevancia también porque normalmente en las auditorías o en las revisiones que hacen las autoridades fiscales no se permite o es más visto, mejor dicho, como ese contacto con la autoridad, ¿no? Que la autoridad pueda decirle, oye, contribuyente, necesitamos esto. Es más visto, ¿por qué? Porque luego se presta pues, en temas de corrupción, de cosas de ese tipo, ¿no? Ese tipo de escenarios. Normalmente la autoridad lleva a cabo su procedimiento sin mayor o ir más allá con el contribuyente, ¿no? De decirle, de darle sugerencias, de hacerle propuestas. La realidad es que eso, les digo, está
pues satanizado, a lo mejor malamente, porque se puede prestar a otro tipo de acciones pues no correctas, ¿no? Pero dentro del acuerdo conclusivo se prevé la, las mesas de trabajo y reuniones técnicas con las autoridades fiscales y el contribuyente, y donde las disposiciones que regulan el acuerdo conclusivo se prevé que para proveer o para un mejor proveer en el acuerdo conclusivo, la Procuraduría pues va a contar con esta facultad potestativa, es una facultad potestativa y discrecional también. La realidad de las cosas es que no necesariamente porque el contribuyente solicite una mesa, significa que automáticamente debe concederse la mesa de trabajo. Tanto la autoridad fiscal como el contribuyente pueden solicitar mesas de trabajo. Ha habido casos donde es la autoridad donde solicita esa mesa de trabajo, sí. La realidad de las cosas es que a veces la autoridad fiscal solicita a través de acuerdo conclusivo estas mesas de trabajo para explicar, para darle a conocer al contribuyente ciertas particularidades, aunque la realidad de las cosas es que normalmente es quien la solicita es el contribuyente. Entonces decíamos, en estas mesas de trabajo las partes pueden exponer argumentos, exhibir información, exponer ciertas cuestiones necesarias para el entendimiento de la operación, del modelo de negocio que está realizando el contribuyente. A veces no es lo mismo valorar información documental que valorar esa información documental con la explicación de qué es lo que hace el contribuyente, cuál es su modelo de negocio, cómo opera, qué hace. Incluso, por ejemplo, hace algunos años hubo varios acuerdos conclusivos de muchas tequileras de aquí de Jalisco, donde particularmente tienen una, o donde el Consejo Regulador del Tequila, como autoridad pues que regula ciertas actividades o ciertas acciones en materia del tequila, tiene ciertas intervenciones y donde juega ciertas participaciones en este proceso de elaboración del tequila. Hubo varias mesas de trabajo donde fue necesario explicar a la autoridad cómo interviene, qué hace, cómo se hace este proceso, y donde justamente estas mesas de trabajo o reuniones técnicas permiten a la autoridad fiscal tener el acercamiento como tal y conocer mejor el modelo de negocio o la operación del contribuyente, porque aquí vale la pena decir, no todos los contribuyentes operan igual, no todas las operaciones, todas las empresas tienen similitudes o es igual, pues no podemos aplicar a rajatabla ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay modelos de negocios, incluso ahora con el auge de la tecnología y demás, pues hay muchas operaciones que se llevan al margen de esta tecnología, de todo digitalizado. Entonces es importante estas mesas de trabajo. Esos son algunos ejemplos, claro está. Pero sí es necesario que sepan que pueden solicitar la mesa de trabajo, que si la van a solicitar, deben justificar, sí debe haber una conciencia, o sea, no solamente de, ay, pues la autoridad ya me dijo que no, pues Prodecon le toma una mesa de trabajo para hablar con la autoridad. No por ese simple hecho se va a conceder la mesa de trabajo. Es importante que sepamos aprovechar estas posibilidades, estas oportunidades que nos da el acuerdo conclusivo. Tiene que explicar por qué, justificar por qué se considera que es necesaria la mesa de trabajo. Oye, necesito explicarle a la autoridad, oye, la autoridad ya me dijo, pero existe tal cosa, va a estar el experto, va a estar el químico, dependiendo de lo que pudiera estarse eh, hablando, o la materia o las partidas que sean parte del acuerdo conclusivo, es a donde puede llegar o donde puede darse una mesa de trabajo. Entonces es importante que decía, va a haber una calificación por parte de Prodecon de si esa mesa de trabajo va a ser idónea, si va a ser eficaz, si es conveniente citar a las partes para encontrar un consenso o no. Porque si al final ya la autoridad dijo que no, el contribuyente sigue insistiendo, son los mismos argumentos, son las mismas pruebas, no hay un modelo de negocio y demás, no tiene caso o no habría alguna finalidad que cumplir en una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque las partes únicamente van a estar sentadas, van a reiterar lo que ya se dijo, lo que ya se sabe, y simplemente no se va a aprovechar una mesa de trabajo. Por lo cual es importante pues que tengamos esa expertise, esa perspicacia de solicitar una mesa cuando, cómo solicitarla y prepararnos sobre todo para la mesa de trabajo. Me ha tocado ver algunos procedimientos de acuerdo conclusivo donde una vez analizada la mesa, es decir, si es idónea,
si es eficaz o si puede ser eficaz llevar a cabo esa mesa de trabajo donde los contribuyentes o las personas que se encuentran presentes en la mesa de trabajo no conocen el asunto, no saben qué van a hacer en la mesa de trabajo y desperdician una oportunidad de oro por pues no trabajar, por no saber cómo desarrollar una mesa de trabajo. Entonces, aquí es importante, decíamos, Prodecon funge como intermediario, es decir, únicamente abrirá pauta para que las partes lo dialoguen. Podrá intervenir, claro, interviene en esta es la partida observada, esto es lo que dijo la autoridad, esto es lo que dijo el contribuyente, y entonces vamos llegando a ciertas conclusiones, ¿no? Dirigirá las mesas de trabajo, pero si el contribuyente o la autoridad fiscal no tienen el ánimo de diálogo, no sabemos o no saben cómo abordar una mesa de trabajo, la verdad es que difícilmente servirá como una herramienta útil en el acuerdo conclusivo. ¿Cuál es la diferencia entre una mesa de trabajo y una reunión técnica? Que también se dan reuniones técnicas en el acuerdo conclusivo. En una reunión técnica es solamente para ver una cuestión muy específica, muy particular y que además sea técnica, ¿no? Como su nombre lo dice. El contribuyente no puede hacer ofertas, no puede hacer propuestas, no hay acuerdos, no hay reconocimientos, no hay aceptación, distintos a los que ya están manifestados en papel en el acuerdo conclusivo, ¿no? La reunión técnica tiene por objeto únicamente explicar un tema técnico específico derivado de la solicitud de acuerdo conclusivo. Entonces, habrá algunos ejemplos, por ejemplo, en la industria tequilera o en materia aduanera, también hay cuestiones técnicas de a lo mejor del identificador, de la prevalidación, ay, perdón, ya se me fue la palabra. Hay ciertas cosas en materia aduanera que también son técnicas o que tienen que ver con una cuestión técnica de, oye, pues la autoridad está pidiendo que corrija el pedimento, pero a lo mejor en ese pedimento no se puede porque hay que, ese mero, ahí por ahí me dice Lucy la palabra efectivamente, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que nos pueden dar pauta a una reunión técnica. ¿Se acuerdan que al principio decíamos la normatividad que va a regular el procedimiento de acuerdo conclusivo? Poníamos en un apartado los criterios emitidos por Prodecon, que hago un pequeño paréntesis. Para mí los criterios de Prodecon, que cualquier contribuyente que pudiera tener alguna problemática puede consultar estos criterios directamente en la página y que vale la pena saber qué es lo que ha dicho Prodecon, cuáles son los casos que ha analizado para ver si ese criterio me sirve, me abona en el caso concreto. Entonces, en materia de acuerdos conclusivos, decíamos, es muy chiquita la disposición, no hay tantas o no está regulada, la regulación es simple, básica, y no hay tanta formalidad, vaya, o no es tan regulado, o sea, no sé cómo decirlo, más bien no es tanta la disposición que regula el acuerdo conclusivo, pero a través de criterios sustantivos y normativos podemos encontrar alguna respuesta o alguna duda o alguna directriz que nos permita utilizarla, aprovecharla en el acuerdo conclusivo. Este es un criterio sustantivo del 2014, donde su rubro dice acuerdos conclusivos. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al ser rectora del procedimiento, debe ponderar la idoneidad, eficacia y conveniencia de convocar una mesa de trabajo, que es lo que estamos hablando. Entonces, lo que les decía, no necesariamente se va a convocar o se va a conceder una mesa de trabajo. Sí es importante que se explique por qué, que se explique para qué, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, y si se concede una mesa de trabajo, puedan trabajarla, puedan ponerse de acuerdo, a veces porque pasa también, tiene que estar forzosamente y necesariamente el representante legal de la empresa. Normalmente a veces está el jefe del departamento de contabilidad o el contador, está el abogado, está el experto en alguna cuestión aduanera. Es decir, hay varias personas que pueden intervenir en un acuerdo conclusivo representando al contribuyente. Si ellos no tienen un diálogo previo, si ellos no platican el asunto, hay veces que entre el mismo contribuyente existen controversias o no se ponen de acuerdo en algo. Entonces sí es importante que sí, una vez que ya Prodecon convoca la mesa de trabajo a las partes, puedan platicarlo
pueda platicarlo el contribuyente con todas las personas que van a intervenir para saber a dónde van, para saber qué hacer, para saber si a lo mejor la propuesta 1 no funcionó, pues tener una propuesta, un plan B de qué es lo que sigue y poder desarrollar la mesa de trabajo. ¿Cómo le estamos haciendo actualmente las mesas de trabajo por el tema de la pandemia? Las hacemos de manera virtual. La realidad es que tiene sus ventajas y desventajas. Hay personas que dicen, oye, pues yo sí, o a mí sí me gusta el contacto físico, el poder advertir la forma o pues incluso ver a la autoridad, pues me sirve, me funciona, puedo leer algunas cuestiones incluso fisionómicas por parte de la autoridad, me sirve o no. Perdón, ya se me fue la idea de que, ¿por qué les estaba platicando? Eso, así, que actualmente las mesas de trabajo son digitales, son virtuales, las hacemos a través de plataformas como Zoom, Circuit, Teams, es decir, ahora con esta tecnología puede ser más fácil, porque a lo mejor el tiempo de traslado, de movernos ya sea a la dependencia aquí a la Procuraduría o a la autoridad fiscal, porque a veces también las mesas de trabajo se llevan a cabo en las administraciones desconcentradas de la autoridad fiscal. Lo cierto es que pues se hacen de manera digital. Entonces la recomendación, la sugerencia es una vez que se conceda una mesa de trabajo, créanme que si hay un análisis de si va a ser pertinente, va a ser eficaz esa mesa de trabajo. Entonces hay que aprovecharla lo más que se pueda. ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo conclusivo? Y antes de entrar a los beneficios del acuerdo conclusivo, ya vimos la parte de cuándo presentarlo, sobre qué presentarlo, cómo presentarlo, cuáles son los requisitos. También por el tema de la pandemia, si bien yo puedo presentar en oficialía de parte de la delegación mi acuerdo conclusivo, también lo puedo enviar de manera electrónica, por correo electrónico también se puede. Una vez que ya Prodecon analizó las causales de improcedencia, si el contribuyente cumplió con los requisitos y demás, ¿qué hace Prodecon? Se admite, hay un acuerdo de admisión de la solicitud de acuerdo conclusivo y se requiere a la autoridad fiscal para que dentro de los 20 días siguientes a que se le notifica ese acuerdo de admisión, ojo, 20 días siguientes, la autoridad pueda dar contestación a la solicitud de acuerdo conclusivo. ¿Por qué 20 días? Es amplio, los 20 días sí, básicamente se nos van en días hábiles, un mes. ¿Por qué? Porque la intención es no ponerle otra vez el relojito a la autoridad de, oye, valora todo otra vez rápido, sino la intención es darle el espacio, darle el tiempo para que reanalice, para que revalore, para que advierta las posturas, para que advierta las propuestas, incluso si el contribuyente quiere regularizarse, quiere pagar sus impuestos y por ahí dice, oye, quiero pagarlo en parcialidades, quiero amortizar pérdidas fiscales, quiero acreditarme tal saldo a favor. En fin, ¿se puede? Sí, y lo vamos a ver más adelante. Esos 20 días son para que la autoridad analice de estas propuestas que hace el contribuyente, las pruebas que haya aportado y que pueda pues tener ese espacio, que son 20 días, y que incluso puede ser prorrogable. Si la autoridad solicita prórroga de ese plazo de 20 días, normalmente se concede precisamente por lo que acabamos de ver. La intención es no corretear a la autoridad, o esa no es la intención principal, sino que realmente exista una valoración, una conciencia y se analice de manera integral la propuesta del contribuyente para que la autoridad a su vez pueda dar respuesta de manera fundada y motivada por qué sí, por qué no es suficiente la información o incluso qué es lo que necesita la autoridad para en su caso poder revalorar. Oye, todo esto que tú me estás dando en el acuerdo conclusivo ya me lo diste allá, yo ya lo valoré, ahora lo valoro otra vez y pues si el resultado sigue siendo lo mismo, pero si tú me traes a lo mejor X, Y o Z, podría ayudar a que yo cambie de criterio o cambie de opinión o incluso abra la puerta para darte otra perspectiva u otra respuesta, porque si no es así, mi respuesta sigue sosteniendo o sigue siendo la que ya te di, que eso es válido también, pero la autoridad sí está obligada a fundar, motivar, a valorar la información que el contribuyente haya proporcionado durante el acuerdo conclusivo. La autoridad contesta la solicitud de acuerdo conclusivo a los 20 días, el plazo es prorrogable por 10 días más, sí, ha habido casos en que otros 10 días más, adelante, y después viene la contestación de la autoridad. La autoridad, ¿qué podrá hacer o qué podrá decir en esa contestación? Por lo que vea tal partida, se acepta
el acuerdo conclusivo, porque el contribuyente logra acreditar que si son gastos estrictamente indispensables, que si están registrados en la contabilidad, que el CFDI cumple con los requisitos, que sí se llevó a cabo la materialidad, porque exhibió los correos, porque exhibió el contrato, las pólizas, los estados de cuenta, acreditó que la persona que le prestó el servicio tiene los conocimientos, que tiene trabajadores, en fin, todas esas cosas que normalmente deben acreditarse, la autoridad podrá decir, acepto la propuesta de acuerdo conclusivo por lo que vea deducciones, pero por lo que vea ingresos no, porque solamente me trajiste el contrato de préstamo, ejemplo, y no advierto la transferencia o no sé cómo tú retornaste. El contrato dice que el préstamo era a un año y que cada mes ibas a pagar cierta cantidad con cierto interés. Acredítame cómo reembolsaste este préstamo, que efectivamente haya caído en la cuenta que precisa el contrato. Por lo que vea ingresos no, por lo que vea deducciones sí. ¿Y ahora qué sigue? Pues se da vista al contribuyente o sigue el procedimiento. El contribuyente podrá exhibir más pruebas respecto a la parte que no hubo consenso. Sí, por supuesto, exhibirá más información si es que la tiene, podrá solicitar una mesa de trabajo también. Es decir, el procedimiento continuará siempre y cuando ambas partes tengan la disposición y ya no o exista cuestiones que deban comentarse, cuestiones novedosas, pero cuando ya llega un punto donde ya las partes dijeron lo que tenían que decir y finalmente sí hubo un consenso en este caso, por ejemplo, en este caso hipotético hubo un consenso parcial, sí sobre las deducciones, no sobre los ingresos, finalmente la Procuraduría notificará al contribuyente, oye, el acuerdo conclusivo además ofrece la posibilidad de que si tú te quieres regularizar sobre los ingresos que ya vimos no se lograron tener el consenso o no se logró calificar como tú pretendías, puedes corregirlo. Y si lo corriges, pues tienes el beneficio de la condonación al 100% de las multas de fondo y de forma. Hay veces que el contribuyente dice, pues ya verifica qué tantas posibilidades tiene de llevar eso a juicio, qué elementos tiene, cuánto va a pagar a lo mejor al abogado, al contador, en fin, todas esas cosas se analizan para decir, oye, pues si le voy a pagar a la autoridad 1,000,000 de pesos y me van a condonar 500,000 pesos y yo ya no tengo que irme a juicio por 1,500,000 porque aparte me voy a ahorrar los 500,000 pesos que son de multas de fondo y de forma, pues a lo mejor sí me conviene, aunque no estoy de acuerdo con la calificación que dio hoy la autoridad, pero voy a dejar mi derecho de defensa y mejor me voy a corregir. ¿Se puede? Sí, también, y al final sería un acuerdo conclusivo parcial, donde el contribuyente desvirtúa una parte y regulariza la otra. Estos son los beneficios de manera resumida del acuerdo conclusivo. Ya decíamos que el primerito es la suspensión de plazos con el que la autoridad cuenta para el ejercicio de facultades de comprobación. Existe la posibilidad o se destaca la importancia de regularizar su situación fiscal en el acuerdo conclusivo. Sí, ¿por qué? Porque tenemos el beneficio, la condonación de las multas del 100% en la primera ocasión. Ojo, es también muy importante que sepamos o que seamos conscientes de este beneficio. Solamente la única ocasión, si la autoridad o en el acuerdo conclusivo se condonan al 100% las multas, en un acuerdo conclusivo, ejemplo, en 2019 tuve un acuerdo conclusivo, la autoridad me condonó y la autoridad revisora es, ejemplo, la autoridad coordenada del estado de Jalisco, ¿no? Y me condonaron multas de 150,000 pesos en el acuerdo conclusivo. Yo regularicé, si debía, efectivamente no había enterado las retenciones por sueldos y salarios de mis trabajadores, los pagué, me condonaron las multas y ahí hice uso de mi derecho al 100%. A los años, digamos en 2021, yo tengo una auditoría en materia de comercio exterior. Y sabemos que las multas en materia de comercio exterior son con porcentajes muy altos, hasta el 70% de la contribución omitida. Si las multas castigan mucho al contribuyente en materia aduanera. Yo tengo otro acuerdo conclusivo. ¿Puedo promover otro acuerdo conclusivo? Por supuesto. Puedes promover todos los acuerdos conclusivos siempre y cuando exista una facultad de comprobación, con independencia de los ejercicios de la autoridad, en fin. Tengo una facultad de comprobación del IMSS, ya suscribí un acuerdo conclusivo. ¿Puedo venir al acuerdo conclusivo? Sí. Ojo, que se entienda que la única ocasión, es decir, el beneficio al 100% de las multas, es la primera vez que yo haya hecho uso de ese derecho. Entonces, recomendación, sugerencia, actualmente la resolución miscelánea fiscal
prevé un beneficio fiscal o una facilidad administrativa para los contribuyentes que estén siendo auditados o que tengan ejercicio de facultades de comprobación. Puedo venirme al acuerdo conclusivo y en lugar de optar por el beneficio del acuerdo conclusivo del 69G, que es la condonación de las multas de 100%, solicitar la adhesión a la resolución miscelánea, que tiene el mismo beneficio, es decir, la resolución miscelánea o la regla, también condona el 100% de las multas siempre y cuando el contribuyente se regularice. Se puede que esa condonación sea a través de la resolución miscelánea, sí. Y se hace así, qué bueno, porque sabemos que la resolución miscelánea en cualquier momento puede cambiar o puede variar, pueden eliminar esa facilidad administrativa. Actualmente se encuentra en la regla, sí. ¿Y qué va a pasar? Voy a dejar a salvo mi derecho del 69G para cualquier otra o futura facultad de comprobación. Hagan uso de los esquemas permitidos a través de resolución miscelánea. Otra ventaja es no admite medio de impugnación, es decir, se considera cosa juzgada para las partes que intervienen en el procedimiento. Las partes no pueden impugnar ese acuerdo o esos beneficios a los que hayan llegado dentro del acuerdo conclusivo. La participación de PRODECON en acuerdos conclusivos, decíamos, es solamente intermediario, no funge como tal como defensor, es decir, no hay posibilidad de que el contribuyente venga, oye, mis deducciones cumplen con los requisitos fiscales, la autoridad al final dice no, porque por X o Y no acepta la propuesta del contribuyente y el contribuyente no puede decir, oye, PRODECON, pues oblígalo a que sí, porque mira, yo tengo todos los elementos y yo tengo todo. No, ¿por qué? Porque es un procedimiento de mediación, por lo cual es particularmente importante que tengan la experiencia, la perspicacia y los elementos de cómo venir al acuerdo conclusivo quedará bajo responsabilidad de las partes. Transparencia, la participación de los acuerdos de PRODECON, por supuesto, es decir, todos los acuerdos y todos los consensos a los que lleguen las partes van a ser de manera transparente. Si la autoridad hizo una calificación de un hecho y omisión, el contribuyente aporta ciertas pruebas y la autoridad finalmente determina que sí logró desvirtuar esas observaciones, pues para la Procuraduría debe quedar claro cómo fue que se desvirtuaron esas observaciones y debe estar dentro de la transparencia que regulan a estos acuerdos conclusivos. Puede ser un medio opcional a petición del contribuyente porque brinda facilidades para el cumplimiento de las obligaciones, sí, también. Se va a permitir, otro de los beneficios más representativos es que se permite aclarar en breve tiempo aspectos de auditoría o revisión de los contribuyentes con los cuales estén conformes. Es decir, no me tengo que esperar al juicio, al criterio por ejemplo, en un recurso, al criterio de la autoridad, y luego me voy a juicio, esperarme el criterio de la sala. Si la sala tiene una sentencia favorable, probablemente la autoridad se vaya a recurso de revisión, en fin, ¿no? Entonces, realmente creo que es mucho más fácil aclararlo desde un inicio que a lo mejor aventarnos por un eventual juicio de nulidad, ¿no? Se va a obtener la condonación al 100% de multas de fondo y de forma, es definitivo, no admite medio de impugnación y se pueden evitar juicios largos y costosos. Particularidades en materia de comercio exterior, ya rapidísimo, porque creo que ya se nos está yendo el tiempo, es considerar que en materia de comercio exterior, si bien el artículo 101 de la ley aduanera regula o permite la regularización de las mercancías de procedencia extranjera en cualquier momento, hasta antes de que la misma pase a propiedad del fisco federal, lo cierto es que están estas dos reglas, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, que se permite al contribuyente que esa regularización se haga antes de que se emita la resolución del 153 y del 155 y que tratándose de visita domiciliaria, ojo, debes hacerse antes de que se levante el acta final. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que vamos a regularizar la mercancía de procedencia extranjera, sabemos que hay una sanción o una indemnización para el fisco federal cuando esas mercancías ya no están en posibilidad de que pasen a propiedad del fisco federal. El contribuyente tiene que pagar
el valor de la mercancía. Entonces, si nosotros nos esperamos a que se levante el acta final, normalmente ahí es donde se precisa, las mercancías pasan a propiedad del fisco federal y el contribuyente, ante la imposibilidad, pues deberá pagar el valor de la mercancía. Este supuesto o esta circunstancia no es condonable porque esa situación no es una multa, es una indemnización que recibe el fisco federal por la imposibilidad material de que la mercancía pase a propiedad del fisco federal. Entonces, es importante que no nos esperemos hasta el acta final. Que justamente es eso, no se paga la sanción establecida en el artículo 183 A de la ley aduanera, que consiste cuando existiera imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones que corresponden. Normalmente, el momento de la aplicación de esas sanciones es en el acta final. Entonces, no hay que esperarnos a que suceda esto porque nos vamos a ahorrar. Pues imagínense, si estamos hablando de X mercancía y el valor comercial en territorio nacional es alto, pues tendríamos que pagar esa indemnización. Entonces hay que tener cuidado. Incluso hay una regla que es la regla 6.1.3 de esta resolución en materia de comercio exterior que nos dice que los contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación contempladas en el artículo 42, fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal, ojo, podrán rectificar los datos inexactos asentados en los pedimentos siempre que hayan solicitado la adopción de un acuerdo conclusivo. Es decir, esta regla permite al contribuyente rectificar los datos inexactos asentados en los pedimentos que son sancionables, es decir, existe la imposición de multas, pero se dice siempre y cuando tú hayas solicitado un acuerdo conclusivo. Entonces también esto es importante que lo tengan. Y lo que decíamos al principio, en materia aduanera, cuando hay visita domiciliaria profunda y además se está revisando impuestos al comercio exterior, normalmente cuando se notifica esta acta, puede haber embargo precautorio de mercancías, es decir, de manera paralela se da el PAMA. Es posible venirse al acuerdo conclusivo, es más bien, deben venirse al acuerdo conclusivo por el PAMA, que, como decíamos, el 155 dice que se entiende como o tiene los efectos de acta final para ese procedimiento. Hace las veces de acta final, para ese procedimiento se vienen al acuerdo conclusivo durante el PAMA. Ojo, no se va a suspender la visita profunda. La visita profunda va a continuar porque lo único que se va a suspender es el plazo del 155 de la ley aduanera. ¿Y qué pasa si están en el procedimiento de acuerdo conclusivo y la auditoría profunda continúa y la autoridad después califica los hechos y omisiones? ¿Puedo venirme al acuerdo conclusivo sobre esos hechos y omisiones de la visita profunda? Por supuesto. Incluso si mi primer acuerdo conclusivo todavía estuviera abierto, yo puedo acumular mi PAMA y mi visita en un solo acuerdo conclusivo. ¿Para qué me va a servir la acumulación de estos dos procedimientos? Simple y sencillamente, si yo voy a hacer uso del artículo 69G, que es la condonación al 100% de las multas, al tener dos acuerdos conclusivos solo podría ser en uno, pero si yo los acumulo, pueden ser o voy a obtener ese beneficio en ambos procedimientos. Entonces, esto es muy importante en materia aduanera, porque eso nos va a evitar a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes, al cliente, les va, pues, evidentemente, ahorrar mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y eso no significa, digo, a lo mejor ya me voy a meter un poquito en otro terreno, no significa que el asesor, que el especialista en materia aduanera, que el abogado no cobre, porque al final mucha gente me ha hecho esta pregunta, oye, pero el acuerdo conclusivo, pues si yo como abogado fiscalista cobro por llevarlo a juicio, por irme a pelear con la autoridad en juicio, pero eso no significa que no vayas a cobrar o que no implique un trabajo para el abogado, para el asesor, para el especialista en acuerdo conclusivo. Lo que pasa es que tú como abogado vas a solucionar mucho más rápido un problema, vas a evitar contingencias o gastos innecesarios. Por ejemplo, en el caso que yo tuviera que irme a juicio, tengo que garantizar el interés fiscal de ese crédito fiscal. Ahí ya estoy está implicando un gasto adicional para el empresario, para el contribuyente. Si yo logro llegar a un acuerdo o a un consenso en el acuerdo conclusivo, vas a solucionar mucho más rápido el problema
del cliente, del contribuyente, del empresario, y vas a evitar cualquier cuestión que quede bajo una moneda en el aire, cualquier criterio del tribunal, cualquier cosa. Es decir, sí debe haber un análisis de si me voy a corregir o no, de si me voy a regularizar, si desvirtúo o no, que les decía yo, para mí sí o sí, si hay facultades de comprobación, debe haber acuerdo conclusivo, sí, porque aún en el peor de los escenarios, ¿cuál es el peor de los escenarios en acuerdo conclusivo? Que no hayamos podido llegar a ningún consenso, que no sea mi interés regularizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a obtener elementos importantes que me van a ayudar a perfilar, a articular mi defensa de otra forma o de manera mucho más amplia que si no me hubiera venido el acuerdo conclusivo. Al final sí voy a obtener un beneficio, pero ojo, recordar la suspensión de los plazos, los recargos y las actualizaciones. Entonces, mucha gente me dice, oye, pues si yo como irme a juicio, pues si ya el acuerdo conclusivo voy a solucionar el problema y no me voy a ir a juicio, pues ¿qué voy a cobrar? Pues a lo mejor van a cobrar el acuerdo conclusivo, porque la realidad de las cosas es que sí se requiere, pues, asesores capacitados, fiscalistas capacitados, y como ustedes, que conozcan todas estas particularidades, todos estos puntos finos para solucionar, y yo les aseguro que van a solucionar el problema del cliente mucho más rápido, por mayores beneficios, que aventarse a alguna contienda, que claro, habrá algunos casos que pues necesariamente o forzosamente tendrán que irse bajo esa vía, pero no descartar o no desaprovechar todas las bondades y los beneficios que puede traer para el contribuyente y ojo, también para la autoridad. También para la autoridad, ¿por qué? Porque al final, si ya desvirtué, si ya valoró, ya depuramos, ya limpiamos, ya raspamos nuestra resolución determinante, va a ser mucho más fácil que en un eventual juicio, que al final, si el contribuyente lo pierde, pues sea más fácil o más o pueda ser pagado de manera mucho más fácil que un crédito exorbitante, estratosférico, con recargos y actualizaciones de 2, 3 años después. Realmente, pues a lo mejor el contribuyente pues tendrá una sentencia de validez y la autoridad tendrá que iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, pero si al final pues no lo puede cobrar porque el contribuyente pues ya quebró, ya no tiene nada, ya no, es decir, también ofrece beneficios para la autoridad fiscal, para depurar, para evitar desgaste de tribunales, desgaste de expedientes administrativos, de pruebas, otra vez hay tema de las pruebas, es decir, ofrece beneficios no solo para el contribuyente, sino también para la autoridad e incluso, si ustedes me lo permiten, para el propio Estado. ¿Por qué? Porque la recaudación de los impuestos va a ser mucho más rápida, va a ser en el ámbito de la transparencia del acuerdo conclusivo y pues va a tener ese intermediario que es la PRODECON que va a verificar que los pagos se hayan hecho correctamente por parte del contribuyente y pues de la propia autoridad fiscal. Entonces, también es un beneficio para el Estado porque se está cobrando, se está recaudando más rápido que esperar un procedimiento judicial o jurisdiccional mucho más largo. Este es un criterio también de PRODECON en el tema de la acumulación de los acuerdos conclusivos que decíamos, puede ser que se acumulen. Ha pasado, sí, hemos tenido asuntos así, donde el PAMA continúa la visita profunda, se acumulan. O donde incluso hay contribuyentes que tienen partes relacionadas, se audita uno, está auditando al otro, en fin, la operación es la misma en diferentes perspectivas. ¿Se pueden acumular aunque sean contribuyentes diversos? Sí, también existe la acumulación. Digo, es un poco más compleja, pero también se prefiere o también se puede cuando sea un contribuyente que también tenga el mismo contribuyente varios ejercicios. Puede acumularse, sí. Cuando un contribuyente tiene actos abiertos de diversas autoridades, también se puede acumular. Entonces, estas son cuestiones importantes. Inspecciones oculares. Las inspecciones oculares como herramienta en materia de acuerdo conclusivo son muy necesarias, solicitadas por los contribuyentes en el acuerdo conclusivo. Normalmente, pues hay inspección ocular donde participa la autoridad, participa el contribuyente y la Procuraduría para algún tema, algún número de serie que durante la visita fuera sentado de manera incorrecta. En fin, hay inspecciones oculares en materia de manera así y normalmente se dan en esta materia. Este es un ejemplo, dice Maquila Productos Médicos, hechos y omisiones. No existe ninguno de los 8 domicilios que son sucursales de la contribuyente, las mercancías importadas temporalmente al amparo de un programa IMEX mediante 25 pedimentos, por lo que la autoridad le está imputando al contribuyente omisión en el pago del IGI, IVA, accesorios y valor de la mercancía.
Acuerdo alcanzado, las mercancías amparadas en los pedimentos de importación temporal descritas en la orden sí fueron localizadas en los domicilios que fueron visitados por la autoridad, por lo que se tuvo aclaradas las irregularidades asentadas en el acta final. ¿Esto a través de qué? De la inspección ocular que fue solicitada por el contribuyente y que fue realizada por la Procuraduría. Este es simplemente un criterio, otra vez del PRODECON, que decía es importante que los revisen, donde justo lo que les decía, el artículo 183 de la ley aduanera prevé un pago que ahí dice constituye un aprovechamiento susceptible de generar actualizaciones y recargos en términos del 17A y del 21 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, no es una multa, es un aprovechamiento, está sujeto a generar recargos y actualizaciones, sí. Entonces sean muy cuidadosos cuando van a solicitar el acuerdo conclusivo. Pago de contribuciones y esquemas de contribución también es algo muy importante. Digo, ahorita me estoy yendo muy rapidito para tampoco no quitarles más tiempo y pues cumplir con los plazos que teníamos previstos. Pago de contribuciones y esquemas de condonación también es una chulada que se puede hacer. Hay diferencias en la autocorrección y en la regularización que se hace dentro del acuerdo conclusivo, sí. Yo voy a regularizarme en acuerdo conclusivo de manera pactada con la autoridad. Los acuerdos que yo alcance con la autoridad no admiten medio de defensa. Las autoridades no van a poder desconocer aquellos hechos y omisiones por los cuales haya versado el acuerdo conclusivo y algo muy importante, va a impedir a la autoridad de manera definitiva un eventual, un ulterior ejercicio de facultades de comprobación sobre el mismo ejercicio. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Oye, vengo al acuerdo conclusivo, ya desvirtué deducciones, no desvirtué ingresos, ya analicé, ya valoré, me conviene regularizarme, sí, mejor pago, no tengo para pagar en una sola exhibición, ¿puedo solicitar el pago en parcialidades? Sí, el acuerdo conclusivo permite al contribuyente regularizar su situación fiscal a través del pago en parcialidades. El acreditamiento, la compensación, disminución de pérdidas fiscales de ese ejercicio o bien de otros ejercicios que tenga o que traigan arrastrando pérdidas fiscales, se puede, sí. Esto es muy importante que lo sepan porque también luego nos vamos con la idea de, pues tengo que pagar y no tengo para pagar. Entonces, si no tengo para pagar, pues no tiene caso. Hay que verificar o analizar también la vida económica de la empresa para ver si hay pérdidas fiscales y hay saldos a favor. O si hay pérdidas fiscales, si hay saldos a favor, si yo quiero compensar, no es tan facilito y decirle a la autoridad, aquí están mis pérdidas fiscales y listo. Hay que acreditar el origen de esas pérdidas fiscales. Entonces, si nosotros ya visoramos que esta sería una posible forma de corregir o de pagar mis impuestos, tengan en cuenta que hay que acreditar el origen de esas pérdidas, por lo que también entran a la materia del acuerdo conclusivo y habrá que ofrecer, pues no solo la declaración donde se vea que ahí manifestaron una pérdida fiscal, sino aquellos elementos contables que acrediten el origen y la procedencia de esa pérdida. Esto ya lo vimos, hay condonación de multas en términos del 70A del Código Fiscal de la Federación y en términos de la resolución miscelánea. Mientras existan estos beneficios, hagan uso de ellos y dejen a salvo su derecho del 69G. No sabemos cuándo se vaya a eliminar la regla y mientras exista, opten por usar esa facilidad administrativa y cuiden su derecho de condonación por única ocasión en el acuerdo conclusivo. Formas de conclusión. Digo, este es básicamente es el procedimiento del diagrama que ya vimos. La autoridad va a contestar la solicitud. PRODECON la va a acordar al tercer día. La autoridad puede decir la acepto, no la acepto o acepto en términos diversos. Te acepto siempre y cuando me acredites tal cual cosa. Puede ser condicionado, sí, también sucede. Y finalmente, después de todo este proceso, mesas de trabajo, reuniones técnicas, alguna inspección ocular, alguna remesa de información, se agotó el procedimiento de queja, perdón, de conclusivo. ¿Cómo va a concluir este procedimiento? Puede haber un acuerdo conclusivo total, un acuerdo conclusivo parcial o tipos de cierre. O bien, lo cierro, se levanta la suspensión y autoridad fiscal continúa con tu proceso como si el acuerdo conclusivo no hubiera sucedido o no hubiera estado, si es que no se alcanzó ningún proceso. Si yo suscribo un acuerdo conclusivo total es que yo desvirtué todas las partidas, puede ser, desvirtué una parte y me corregí por otra, me regularicé por todas las observaciones y eso me permite
suscribir un acuerdo conclusivo, obtener la condonación de multas al 100%, ya sea con el 69G o bien con facilidad administrativa, y la autoridad simple y sencillamente me va a notificar un oficio donde se da por terminado el ejercicio de facultades de comprobación. El que yo suscriba un acuerdo conclusivo total impide que haya materia para algún medio de defensa, porque ya las partes llegaron a un consenso total. Un acuerdo conclusivo parcial se puede, sí, desvirtúe una parte y por la otra me voy a juicio. Se firma el acuerdo conclusivo por la parte que desvirtué y por la otra me voy al acuerdo, a los medios de defensa tradicionales, también se puede, y eso va a ayudar a eliminar lo más que se pueda o hacer más chiquitito nuestro crédito fiscal. Eso nos impactará cuando tengamos o cuando llegue el momento de garantizar el interés fiscal. Si yo desvirtúo lo más que se pueda en el acuerdo conclusivo, aún y cuando no llegue al acuerdo conclusivo total, esto me va a ayudar para el tema de garantías, honorarios de abogados, seguramente también podrá ser, en fin. Tipos de cierre, no hay acuerdo entre las partes. Ninguna parte se puso de acuerdo, se desahogaron todos y al final no hubo consenso. Me conviene venir al acuerdo conclusivo si ese es mi escenario. Ya les había dicho que yo considero o estoy convencida que sí, aunque sea ese el resultado, créanme que tanto el contribuyente como la autoridad tendrán una perspectiva, pero más particularmente el contribuyente, una perspectiva diferente, algún elemento diferente que no se haya señalado en el acuerdo conclusivo. ¿Me servirá para perfilar mi defensa? Seguramente que sí. ¿Puedo desistirme? Sí, oye, ya, ¿sabes qué? Ya perdí el interés, me desisto, no hay acuerdo, me desisto, adelante. Cierre por apercibimiento. Con la Procuraduría es rector del procedimiento, si se requiere al contribuyente para que realice alguna gestión, alguna diligencia, para que sirva algo y no lo cumple, y el apercibimiento fue, si no cumples, voy a cerrar tu procedimiento de acuerdo conclusivo, se hace efectivo el apercibimiento y se cierra el procedimiento. Y cierre por falta al principio de buena fe, ¿no? Que haya alguna situación que sea, pues que la Procuraduría se dé cuenta y que sea necesario o deba cerrarse ese acuerdo conclusivo. Estas son básicamente las formas ya desglosadas de concluir un acuerdo conclusivo. Puntos finos, ya también lo vimos, pago en parcialidades se puede, sí, hay que exhibir copias de recargos y actualizaciones también. Si no llegamos a un punto o ya llega a un punto de inflexión, por favor, tengan muy consciente que si se prolonga el acuerdo conclusivo, si nosotros ya sabemos que no va a haber consenso, no prolonguen más allá el acuerdo conclusivo porque los recargos y actualizaciones están transcurriendo en perjuicio del contribuyente. Los beneficios de las reglas y del 70A, que hay que tenerlos mucho, muy presentes, y conservar el derecho del 69G. Saldos a favor y pérdidas, también ya lo platicamos, se puede pagar a través de alguna pérdida fiscal, alguna movilización, sí, hay que tener en cuenta que hay que exhibir la información y documentación que acredite el origen de esas pérdidas. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo, hemos llegado al final de la charla, espero haya sido de utilidad. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, ahí están los datos de contacto, el correo electrónico tanto de su servidora como de la delegación, donde podrán preguntar, hacer cualquier, incluso mandar su acuerdo conclusivo, alguna cuestión necesaria, el teléfono, el WhatsApp, que también es un medio de contacto últimamente utilizado con mayor frecuencia o que se requiere por parte de los contribuyentes, correo de oficialía de partes, el horario de atención de la oficina, se atiende de manera presencial con cita y ahí les dejo también en la página para obtener su cita en el día y a la hora que ustedes quieran y que exista la disponibilidad, y también hay posibilidad de que esa cita sea a través de Zoom, que de viva voz ustedes puedan contactarse con el asesor a través de esta vía Zoom. Y pues muchísimas gracias, les agradezco mucho y abro el espacio para que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto la podamos abordar. Aquí tengo el QR. Adelante, Lucy. Gracias, Mayela. Fue una excelente presentación. Como siempre, pues muy agradecidos por parte de esta asociación. Como bien comentabas, el código QR es el que tenemos en pantalla para que, como siempre, nos apoyen con sus valiosos comentarios. La opinión de ustedes siempre es muy importante. Y pues básicamente son 2 preguntas y hay un campo de observaciones para que nos hagan llegar cualquier comentario o sugerencia de nuevo curso. Y nos acompaña nuestro director, el licenciado Gerardo Vilar.
¿Qué tal, licenciada? Pues muchas gracias por su presentación. Muy excelente, excelente tema y excelente presentación. Muchísima información, la verdad, pero creo que es importante que conozcamos todos estos campos pues, que la Secretaría de Prodecom nos está apoyando, ¿no? Al consumidor. Al contrario, Gerardo, un placer para mí, como siempre, tus amables invitaciones pues, a tener el contacto con ustedes. La verdad es que también nos ayudó mucho y pues que sepan que pues, tenemos el canal de contacto directo y de comunicación y pues estamos a sus órdenes. Les agradezco mucho.